Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP, director institucional del INAP, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dirigida por Ana Castellani. También tenemos subsecretarías que nos acompañan, como la Subsecretaría de Empleo Público a cargo de Mariano Boyero, la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional a cargo de Beatriz de Anchorena. Bueno, como siempre, el ciclo de webinares que ustedes están viendo, es una alegría presentarles los dos grandes investigadores que van a ver hoy. Pero antes les voy a decir cómo es la mecánica de estos webinares. Como ustedes saben, estos webinares los transmitimos en directo por esta red del INAP, pero también los subimos al canal de YouTube, donde también lo transmitimos, y luego queda instalado para que ustedes lo consulten a posteriori. Ese es el camino que seguimos con los webinars. Luego también los desgrabamos y en un tiempo prudente los transformamos en un cuadernillo QINAP que está colgado en el sitio del INAP, que es publicaciones.inap.gov.ar. Repito, publicaciones.inap.gov.ar. También quiero agradecer a la gente de Iberoamérica que cada tanto nos hace llegar algún email, alguna palabra de elogio, ¿no? Y estar muy contento de que justamente los webinares han sido uno de los webinares más activos en toda Iberoamérica. Esto es lo que nos transmitieron ayer, nos puso muy, muy contentos. Eso que queremos agradecerle a todos ustedes, los que nos vieron, los que replicaron los webinars, los que nos hicieron llegar comentarios, los que dan like o se adscriben o se suscriben a nuestro canal en YouTube. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Como ustedes saben, el tema de la investigación en la gestión pública es un tema importantísimo para el INAP y para la Secretaría de Gestión y Empleo Público y para el Estado argentino, porque justamente nosotros estamos desarrollando investigaciones que tienen que ver con la administración pública. En el INAP realizamos investigación, tenemos un equipo de cerca de 12 investigadores. Justamente Juan Doberti es el investigador jefe o el director de publicaciones e investigaciones del INAP y que ahora se los voy a pasar a presentar. También en eventos futuros vamos a presentarle algunas más de las investigaciones que estuvimos ya presentando en el webinar y le vamos a presentar también, vamos a contarle de nuestros QINAP. Bueno, ¿cuál es la importancia de la investigación? Hoy lo van a ver con los dos expositores que tenemos. La investigación en el Estado es muy importante porque el Estado, como maquinaria, como estructura, como institución, es una fuente inagotable de datos, es una fuente inagotable de conocimientos, es una fuente inagotable de rutinas. Entonces, el conocer cómo funciona el Estado en base a sus rutinas, desde cualquier punto de vista, ya sea presupuestario, procedimental, político, es una forma de conocer cómo funciona, de alguna forma, esa gran estructura institucional que es el Estado argentino. Por eso, si el Estado conoce respecto de sí más de lo que usualmente se le exigiría, es un Estado que se va fortaleciendo en sus capacidades estatales, en sus procesos, en su alcance. Como ustedes saben, generalmente los Estados de América Latina son Estados de capacidades intermedias. Por eso la investigación juega un rol fundamental, porque estos Estados les permite conocer un poco más cómo mejorar sus procedimientos, qué políticas públicas han tenido continuidad, cuáles se han descontinuado, cuáles son los impactos de esas políticas públicas, etcétera, etcétera. Y como ustedes sabrán, en el INAP lo que hacemos, estos webinares, estos QINAP que producimos, los ofrecemos en nuestros cursos de capacitación, para de esta forma lograr un círculo de retroalimentación en base a una idea de comunidades de práctica. Aprendemos de lo que escribimos, aprendemos de lo que hablamos, aprendemos de lo que hacemos y crecemos en conocimiento, crecemos en capacidad estatal. Bueno, entonces ya vamos hoy a presentar a los dos grandes expositores que tenemos. Son justamente dos personas que tienen trayectoria en la investigación que tiene que ver con la gestión pública aplicada. Entonces, el título del webinar de hoy es La investigación en la gestión pública. Así, corto y sencillito. Y está a cargo de Juan Doberti y Graciela Jiménez. Les paso a presentar a Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, se especializa en temas de administración y financiamientos universitarios. Ha ejercido la docencia en los niveles de grado y posgrado en diferentes universidades del país y ha publicado libros y artículos en revistas académicas sobre estos temas de referencia. Actualmente es director de investigaciones y publicaciones del INAP. Nuestra querida Graciela Jiménez también tiene una gran trayectoria en investigación y gestión pública. Es
Es profesora de literatura y especialista en gestión de la educación superior. Es directora de la Oficina de Calidad de la Universidad Nacional de Río Negro. Investiga en la ciudad de Viedma, investiga sobre temas referidos a la gestión pública. Justamente le prometemos que vamos a publicarle algo pronto a Graciela, que nos han hecho llegar excelentes comentarios de su producción. Así que bueno, sin otro particular, ya dejo a los dos expositores digamos, en manos del webinar, así que adelante Juan, adelante Graciela, y un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días. No sé si se me escucha bien, Edgardo. Se me escucha bien. Bueno, buenos días a todos. Vamos en este webinar, vamos a hablar sobre la investigación para la gestión pública y vamos a tener dos partes la presentación. Primero yo voy a hacer una introducción general y después Graciela va a hacer una exposición sobre la investigación para la gestión pública desde un punto de vista más federal y más vinculado a la gestión universitaria. En esta introducción más genérica voy a puntualizar algunos aspectos sobre esta investigación, que es una investigación particular, específica, esta investigación para la gestión pública. ¿Qué tiene de particular la investigación para la gestión pública? En primer término, es una investigación aplicada, es decir, la investigación teórica en general se da en las universidades, en el marco del aparato estatal de la administración pública no universitaria. En general se da una investigación más aplicada, más destinada a resolver cuestiones concretas. Es una investigación en ciencias sociales y humanas, por eso es investigación para la gestión. Hay otras investigaciones en ciencias básicas, en ciencias aplicadas, en salud, pero esas no son las investigaciones para la gestión pública. Esta es una investigación en ciencias sociales y humanas. Y además, en el aparato estatal, el horizonte temporal es diferente que en la academia. En general es de menor alcance. Si uno ve, en general los proyectos en la academia son a 2 años, pero además los equipos de investigación suelen tener un tema de investigación que desarrollan a lo largo de 10, 20, 30 años. En la gestión pública el horizonte temporal es más corto, el ciclo político es más corto, la necesidad de resolver problemas apunta en general a menores tiempos. Entonces es una investigación en general más concreta y de resolución más rápida, en la mayoría de los casos, no todos. Hay un vínculo claro con el sistema científico-tecnológico. Es una investigación que no está disociada, la investigación para la gestión pública, con el sistema científico-tecnológico, es más, es parte de él. Por un lado es inevitable porque la formación es común, no hay una investigación para la gestión pública disociada del sistema científico-tecnológico. En general se da la formación en universidades e instituciones afines. Los espacios de intercambio también son comunes con el sistema científico-tecnológico, los espacios de publicaciones, de seminarios, congresos, etc. Los espacios de capacitación también son comunes cuando hay capacitaciones sobre temas cualitativos, cuantitativos, metodológicos, etc. Se comparten los espacios con los restantes investigadores que ya no son para la gestión pública. Por otro lado, el vínculo con el sistema científico-tecnológico debe ser con las provincias y los municipios por la estructura federal del país. Este es un país que se ha dado una estructura federal, si bien debería ser en lo concreto más federal también, pero, a ver, si bien el presupuesto nacional y la captación de recursos está básicamente en cabeza del Estado Nacional, es cierto que el Estado Nacional en gran medida lo que hace es pagar jubilaciones y deuda. Esos son sus dos componentes de mayor alcance o muy significativos, sobre todo el sistema previsional. Pero luego el sistema de salud, en mayor medida aún el sistema educativo, el sistema de seguridad, están a cargo de las provincias. Por lo tanto, no tendría sentido un Estado Nacional que no estuviera muy ligado a las provincias y también a los municipios. Por eso hay muchas redes de salud, redes de gestión pública, redes de educación, etcétera, etcétera. Y no puede no ser así por esta estructura federal del Estado
que se dio el país a partir de su constitución. Y por otro lado, también hay un vínculo con otras áreas del Estado que podría profundizarse, ¿no? Hay algunos espacios de compartimentos estancos que deberían evitar. Estos son los vínculos generales del sistema científico-tecnológico con la investigación para la gestión pública. Otro aspecto muy importante a considerar es el origen de las demandas de investigación. ¿De dónde surgen las demandas, los campos de investigación, los temas que se investigan? Y acá podemos hacer una clasificación con 4 posibilidades, 4 alternativas. Por un lado, las autoridades políticas que legítimamente establecen algunos temas en la agenda y exigen o imponen o piden temas de investigación. Es lógico, las autoridades políticas establecen prioridades de investigación. También iniciativas personales de los investigadores. Los investigadores tienen un expertise muy fuerte en investigación y a veces proponen y a veces logran que se establezcan determinados temas de iniciativas para investigar. Por otro lado, también está una imposición del contexto, muchas veces, ¿no? Caso evidente, surge una pandemia como el COVID y bueno, se impone a la agenda, no es que ni las autoridades políticas ni la iniciativa de los investigadores, la realidad impone temas de investigación. Hay una crisis energética y bueno, los temas del petróleo, etcétera, etcétera. Por último, uno podría decir que hay una cuarta situación, que es la presión de intereses sectoriales. Esta sería una alternativa patológica, ¿no? Que los intereses particulares llevaran a que quien representa el interés general tenga que estudiar determinadas cosas, pero también se da. Bueno, acá hay un investigador del INAP que ha publicado, incluso ha hecho webinares, Lucas Tiramaín, habló sobre el tema de la captura del Estado, la puerta giratoria, la secretaria de Gestión de Empleo Público, Ana Castellani, también habla del tema. Estos temas de intereses sectoriales a veces imponen agenda. Otro tema muy importante es la planta de personal con la cual se desarrolla la investigación para la gestión pública. Al final, la investigación se hace a través de investigadores, por lo tanto, es muy importante la estructura de esta planta de personal. Vamos a ver algunos temas de esta planta de personal. Por un lado, el tamaño. Lamentablemente, el tamaño tiende a ser pequeño, en general menor a lo necesario para desarrollar investigaciones buenas, sustantivas, útiles, etc. Se han ido formando como se puede con los vaivenes que ha tenido ciclos políticos, ciclos económicos, y tiende a tener un menor tamaño del requerido. Por otro lado está el tema de la formación. Es una formación en investigación y luego en gestión pública. Tradicionalmente la formación en gestión pública es débil, era mayor la formación de investigadores, pero no para la gestión pública. Eso en parte se está subsanando. Por supuesto, desde el INAP creemos mucho en la capacitación, lo cual ayuda. Por otro lado, también hay redes de posgrado vinculadas a la administración pública, algunas más tradicionales, como la de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero luego se han ido generando variados espacios que han suplido esta falta tradicional de formación específicamente para la gestión pública. Luego está el tema de la estabilidad y ahí uno diría que hay varios problemas. Por un lado, que no son únicos en la investigación para la gestión pública, sino en el aparato estatal, ¿no? Uno ve que hay poca gente con estabilidad, pero hay gente que está estable de hecho, y sobre todo la estabilidad tiene un prerequisito que es el concurso. Y esto en el aparato estatal no siempre se da, muchas veces se entran por contactos personales, e incluso el concurso valida situaciones de hecho previas, lo cual es una patología en el aparato estatal. Mucha gente está años, incluso décadas, sin estar concursado. Esto pasa también en los investigadores para la gestión pública. La relación entre contratados y personal de planta permanente no es lógica. Los contratados deberían ser por una parte menor y por temas específicos no es así. No niego la posibilidad de que haya personal contratado por temas de confianza política o conocimientos puntuales. Esa relación entre técnicos y políticos es compleja, sin embargo está exacerbada en las plantas de personal para la gestión pública en el caso argentino.
A mí me gustan otras administraciones públicas, como Japón, por ejemplo, que todos entran por concursos abiertos y hay una pequeña planta política, que está bien que exista, pero que sea pequeña y que se vaya con las autoridades políticas. Esa es la planta que debería fluctuar. El Estado argentino no lo ha tenido, es más, cuando hay cambios a veces la planta política se trata de camuflar en la planta técnica y a veces la planta técnica la tratan como si fuera política cuando no lo es porque no tiene estabilidad. El Estado argentino sabe a veces hacer concursos y los hace bien, lo hizo con los economistas de gobierno, los administradores gubernamentales, en el sistema educativo con los ingresos de los colegios universitarios. Sin embargo, en las plantas de personal vinculadas a la investigación para la gestión pública se observa plantas inestables, escasas, sin una relación correcta entre contratos y plantas permanentes. Por último está el tema de la flexibilidad, que es un tema complejo, porque el saber para la investigación es bastante fijo. Es decir, el experto en un tema tiene un costo de conocimiento, tiempo, etcétera, que no es tan fácil volcarlo a otro tema. En general, la persona que se ha dedicado muchos años a investigar tiene un marco teórico enorme que no es tan fácil aplicarlo a otro tema. Por supuesto que se puede, se debe hacer, se hace la capacitación, que nosotros desde el INAP promovemos y es muy importante para esto, pero no es tan fácil. Es decir, la flexibilidad no es total, los investigadores tienen bastante especificidad en su conocimiento, así como uno, para dar un ejemplo que es evidente para todos, los médicos, el cardiólogo no es anestesista ni es traumatólogo, bueno, los investigadores, los que se dedican a lo cualitativo, lo cuantitativo, no son los mismos y no es tan flexible, no es que uno tiene una planta de investigadores y con eso puede hacer cualquier cosa. Ahí, por eso, porque se requieren tiempos de formación en el muy largo plazo. Ahí hay un tema que no es fácil de solucionar. Creo que es un tema muy importante este tema de las plantas de personal para mejorar la investigación en la gestión pública. Voy a algunos temas puntuales. La difusión, debe haber una difusión en la propia organización. Al final es como dijimos antes, es una investigación aplicada para temas concretos. Bueno, debe llegar a la cabeza, a los que toman decisiones. Es importante que haya una investigación para el resto del aparato estatal, porque al final el aparato estatal no es un comportamiento estanco, en general los temas están ligados y la solución tiene que ver con la aplicación de distintas autoridades, por lo tanto es muy importante el resto del aparato estatal. También hacia el exterior, ¿no? Hacia la sociedad civil. El Estado al final trabaja para el conjunto del país y debe difundir su producción a la propia organización, al resto del aparato estatal, pero también al conjunto de la comunidad. Luego está el tema de los usos de las investigaciones, y esto es bastante problemático. Muchas veces se dan patologías, a veces las autoridades no quieren usar las investigaciones hechas por las unidades de investigación, porque recelan de su falta de compromiso político. A veces se da eso, a veces no, muchas veces no, pero a veces sí se da. Incluso muchas veces hay investigaciones, muy buenos espacios de investigaciones en el Estado y se decide tercerizar la investigación. Es una patología muy complicada. Hay un dicho usual que dice: cuando uno va a ver un médico quiere una solución, y cuando uno va a ver dos médicos lo que quiere es un cómplice, uno que le diga lo que al final uno quiere escuchar. Bueno, a veces las autoridades políticas deciden tercerizar la investigación y no usar los propios investigadores de la gestión. ¿Por qué? Porque saben que si yo tercerizo, yo puedo ir al que diga lo que yo quiero escuchar. Y eso ha pasado y es una patología dentro de la investigación para la gestión. Además de que es un problema que se usan dos veces los recursos, ¿no? Yo tengo gente que lo puede hacer y además contrato un externo. Otro tema es que haya interés de que existe y se use la investigación como fuente de decisiones. Hay veces que las autoridades políticas no se interesan, hay gobiernos que no les interesa la investigación, las hipótesis validadas como fuentes para la toma de decisiones. Tienen otras prioridades y para ellos la investigación no es importante. Eso es otro problema para el uso de las investigaciones. Se hacen buenas investigaciones,
Entonces pueden no usarse porque políticamente las autoridades recelen, porque deciden usar un externo o porque no les interese, sería el peor caso, usar a las investigaciones. Otro tema es la fuente de información. Las fuentes de información son variadas, unas son las estadísticas. Ahí tenemos un serio problema en Argentina, tenemos una gran debilidad, tenemos problemas muy serios con los datos. Bueno, Graciela es experta en esto, ahora les va a comentar. En términos económicos, evidentemente es muy complicado. Las series a valores corrientes no nos dicen nada, porque los plata de ayer no tiene un poder real de compra hoy totalmente distinto, y las series a valores constantes son dificilísimas de construir y de construir correctamente, y muchas veces ni se puede, o se puede sesgar para lo que uno pretenda, porque la inflación es enorme, porque el tipo de cambio fluctúa, puede ser múltiple, etcétera, etcétera. Tenemos un serio problema con las estadísticas. Después tenemos normativa, documentos, bibliografía, artículos académicos y después muchas veces relevamientos primarios. En cuanto a bibliografía, artículos académicos, tenemos una muy buena producción en el país y acceso al exterior, ahí yo no veo que sea mayormente problemático. La normativa también está y está al alcance, hay documentación. Lo más complejo es el tema de la estadística. Y ahora le voy a dejar la palabra a Graciela, pero antes voy a comentar algunas conclusiones que tengo sobre la investigación para la gestión pública. Primero, creo que se puede y debe consolidar la investigación para la gestión pública. Creo que si queremos un mejor Estado, que tome mejores decisiones, que tome decisiones más eficientes, con menor costo, con mayor producción, con mayor efecto, es necesario validar las decisiones previamente a través de investigaciones, conocimiento, hipótesis, constatación con la realidad, etc. Ahí creo que es muy importante el liderazgo, y ahí diría dos liderazgos. Primero, el liderazgo en la unidad de investigación para que las cosas se hagan en tiempo. Bueno, conozco el caso de Graciela, que lidera una unidad de investigación con mucho liderazgo, y eso genera un producto muy distinto cuando esto existe. Pero después un liderazgo en la organización. Si no se cree en quienes toman decisiones en la organización, no les interesa la investigación como fuente de esas decisiones, va a resentir la producción de investigación o no va a tener uso. Bueno, hay modelos que piensan que el prototipo para la toma de decisiones no es el conocimiento o el científico, sino el emprendedor, y ahí cae en desuso la investigación. Luego hay un tema con la ubicación en la estructura orgánica y los recursos para la investigación. Cuando las unidades de investigación están en un espacio muy abajo del organigrama, muy secundario, cuesta mucho que después esas investigaciones escalen hasta las tomas de decisiones. Y tienen que escalar hasta un departamento, una dirección general, una subsecretaría, hasta llegar a la titularidad de quien toma decisión. Bueno, esas investigaciones es difícil que sean útiles y que permitan una mejor toma de decisión. Por eso es importante que tengan un espacio dentro de los organigramas, las unidades de investigación, que con una línea directa a quienes toman decisiones. Y luego los recursos adecuados. Muchas veces, esto es muy crítico, muchas veces están las personas, pero no hay plata para hacer trabajos de campo, que a veces sería un dinero mínimo en el total, pero si no se puede ir al lugar donde hay que estudiar, investigar y entrevistar, etcétera, bueno, y hacer las encuestas, no se pueden hacer las investigaciones. Entonces, o a veces se pierde personal altamente calificado. Esto no es privativo de la investigación para la gestión pública, sino del Estado Nacional, pero es un problema que no puede soslayarse. Luego hay que mencionar la planificación y ejecución de tareas. Es muy difícil planificar para la investigación porque si uno supiera el producto no necesitaría hacer una investigación. Es difícil planificar, pero es necesario. Con niveles de error, márgenes de error, pero se debe planificar correctamente la ejecución posterior de las tareas. Y por último, y con esto voy a dar paso, hago dos menciones nada más, a Graciela. Por un lado, la perspectiva federal. Un país que pretenda solucionar sus problemas desde la Ciudad de Buenos Aires o desde el AMBA no lo va a hacer, no va a conocer la realidad. Es un país que
requiere de todos y de todas las personas y geográficamente de todas las provincias para solucionar sus problemas. A veces hay una idea muy porteña de mirarse el ombligo a la ciudad de Buenos Aires, y ahí hay un problema muy serio para estudiar el país, sobre todo porque es un país hiper heterogéneo. Por último, quiero decir que creo que esto debe profundizarse, debe potenciarse la investigación para la gestión pública, en gran medida porque el Estado Nacional tiene mucho personal que va a ser sustituido por el avance tecnológico, como en el sector privado también va a pasar. El avance tecnológico está sustituyendo empleos pasos agigantados, con parametrizaciones. Y la parte que no es sustituible en gran medida es la investigación, porque son temas complejos que hoy no son sustituibles por el avance tecnológico, las computadoras, la automatización, etc. Por eso creo que se debe potenciar. Y además los problemas que afronta el Estado, digamos los problemas ecológicos, de seguridad, sanitarios, educativos, científico-tecnológicos, son crecientemente complejos y van a requerir de una investigación para adoptar mejores decisiones. Por eso creo que es un tema que debe y que va a tomar cada vez mayor vigor. Ahora le voy a dejar la palabra a Graciela. Graciela, adelante, ya con esta mirada federal. Graciela habla desde Viedma, Río Negro, y te pido, Graciela, que me digas cuando quieras que pase una diapositiva, me lo digas. Adelante, Graciela. Bueno, muchas gracias, Juan. Mi presentación viene a complementar la excelente presentación que hizo Juan. Tiene que ver con una perspectiva desde la Universidad de Río Negro, del desarrollo y actividad de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, que dirijo desde el año 2013, desde su puesta en marcha. Y también es una actividad desarrollada en algunas otras universidades nacionales. Es cada vez más creciente, es una actividad que va cobrando notoriedad y es necesaria. La investigación en la universidad, de situar a la universidad como su propio objeto de investigación, se denomina investigación institucional y se inscribe dentro de la tendencia del Institutional Research, nacida en las universidades americanas en la década del 60. Vinculada sobre todo con hacer un monitoreo del gobierno y la dirección de las universidades. Las actividades de investigación institucional, así como hiciste en tu presentación, es una investigación de tipo aplicada, que se organiza para planificar, recolectar, organizar y difundir información, con herramientas de las ciencias sociales y humanas, y con la meta y el horizonte de monitorear los modelos que la propia universidad se haya presupuestado para lograr eficacia, ¿no? Para lograr las metas planificadas. O sea, se investiga para hacer un seguimiento de lo que la universidad se haya propuesto. Este sería el planteo de lo que es la investigación institucional. En la oficina que actualmente dirijo, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, es uno de los 3 departamentos. Los otros 2 se vinculan con, que ya veremos más adelante, con prácticas que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad, como es la evaluación institucional, la acreditación de las carreras y la producción de estadísticas. Así que, si querés, pasamos a la segunda. Bueno, de los vínculos con el sistema científico y tecnológico y con el resto del Estado, creo que las universidades nacionales comparten este tipo de vinculación en la producción de su investigación. A lo mejor lo diferente en el caso de las universidades es que mucho de la investigación que se produce y realiza tiene que ver con la sociedad donde se inserta, sobre todo en las universidades nacionales en territorios como la Patagonia, ¿no? La universidad necesita y debe vincularse con el sistema educativo, sobre todo porque de allí provienen sus ingresantes.
y muchas veces sus mismos docentes. Con el mercado laboral, porque allí están destinados sus graduados, y con la plataforma territorial para las actividades con las que se vincula a través de la transferencia de tecnología o la extensión. O sea, agrega a los componentes de vinculación con la ciencia y el resto del Estado, u otras áreas del Estado, u otros ministerios, la sociedad. No sé si querés que pasemos. ¿Quién demanda investigación? ¿Quién le demanda a la universidad que realice investigación sobre sí misma o sobre, bueno, los efectos, por ejemplo, de la empleabilidad de los graduados, o la procedencia de sus ingresantes, o el impacto de las actividades de investigación? Hay una demanda interna, sobre todo para tomar decisiones respecto a las políticas de las tres funciones, ¿no? Las universidades tienen tres funciones sustantivas para su funcionamiento, que son la docencia, la extensión y la investigación, o demandas externas. Muchas veces hay requerimientos de información de los gobiernos o particulares. Las universidades tienen obligaciones de rendición de cuentas ante la Auditoría General de la Nación. También hay demandas de las autoridades políticas, en eso se coincide. Hay iniciativas personales de investigadores, hay temas que suelen despertar interés, y hay áreas de investigación que van ganando en publicaciones. Por caso, los estudios sobre desempeños de los estudiantes son cada vez más, son incrementales. Y también hay demandas que tienen que ver con el contexto. A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 95, se instala la agenda del aseguramiento de la calidad. Y el contexto, llevar a acreditar carreras, llevar a evaluar las universidades, demanda la realización de investigaciones sobre la propia universidad. También, como explicaste vos, hay situaciones patológicas y de la presión de intereses sectoriales que en el caso universitario se denominan las fallas de autorregulación del sistema, cuando el sistema o el funcionamiento de algunas universidades o de la universidad en sí, en su territorio, o los claustros en el ámbito universitario, funcionan o no logran las metas de equidad, de eficacia, previstas para el cumplimiento de sus funciones. Bueno, seguido tenía yo una filmina que mostraba una clasificación de lo que son las 5 caras de la investigación institucional. Hay diferentes configuraciones organizativas y estatus administrativos de la investigación institucional. Sin embargo, hay autores que clasifican que hay por lo menos 5 roles de por qué hacer investigación institucional, cuál es su cometido, ¿no? Tanto hacia adentro, orientado a la mejora, como hacia afuera, para la rendición de cuentas. Dicen que la investigación institucional tiene un rol administrativo e institucional. Entonces la investigación institucional será informativa o como asesor de imagen hacia afuera para presentar la mejor imagen de la institución. Puede tener un rol académico y profesional la investigación institucional, entonces analizará alternativas. En ese caso, la investigación institucional será como analista de políticas, y hacia afuera como con una provisión de evidencia académica, ¿no?, de investigación. Y por último se ha sumado el rol de tipo gestión del conocimiento. La investigación institucional sirve para recoger y transformar datos en conocimiento de la propia institución. Me pareció interesante esta clasificación de las caras, ¿no?, de los roles distintos que puede tener las áreas o
las áreas de investigación institucional dentro de la misma organización. Respecto de la planta de personal, acá tal vez podamos agregar alguna especificidad. Hablo sobre todo de la experiencia de la Universidad de Río Negro en la organización de esta oficina, pero también de muchas otras universidades nacionales que han ido desarrollando oficinas o áreas de este tipo. En la actualidad, a partir de un relevamiento que hicimos a principio de año, llegamos a conocer que había por lo menos 23 áreas de las universidades nacionales dedicadas a la investigación institucional. Algunas con más o menos desarrollo que otras, pero bueno, que tienen este cometido. Tal vez lo distinto del Estado, y sobre todo hablando desde la Patagonia, además de una universidad nueva, ¿no?, de reciente creación, la gente, el personal que trabaja en las áreas en estas estructuras, en estas microestructuras, son profesionales, la mayoría nuevos, a la vez nuevos en la gestión universitaria, y con dos orientaciones de trabajo, ¿no? Un tipo de formación y trabajo más técnico y analítico. Muchos de ellos tienen que conocer y dominar técnicas para la recolección de datos, para el procesamiento de datos, pero también con formación contextual. La gente que trabaja en investigación institucional conoce el funcionamiento, la historia, los valores, la cultura y la política de la universidad. Se espera que el personal que trabaje en las áreas de investigación institucional sea un mix entre lo que es la experiencia y el compromiso, una mixtura entre lo técnico y lo contextual. A la vez se espera que el investigador institucional desarrolle una tal empatía con la institución que pueda ser un agente de cambio, ¿no? Este enfoque analítico de la gestión de la institución nos ha llevado a lograr una estructura profesional, una microestructura. Nosotros en la Universidad de Río Negro somos 6, que es en general la media de personal de las áreas de este tipo en las universidades nacionales. La mitad de las áreas reportan directamente a las secretarías académicas o de planeamiento, muy pocas, y estamos entre ellas las que dependemos directamente del rectorado, ¿no?, para la toma de decisiones. Como les contaba, la mayoría está compuesta por un equipo con un director y entre 2 y 6 miembros. Los directores tienen en promedio entre 5 y 6 años de experiencia en el cargo, con formación de posgrado. ¿Y a qué se dedican? Bueno, mayormente a la elaboración de reportes, análisis de información, producción de estadísticas, estudios de matrícula, memorias académicas, información hacia ámbitos externos como CONEAU, los rankings, que es algo sobre lo que las universidades hemos entrado, ¿no?, en producción. La acreditación de carreras, el planeamiento estratégico, la evaluación de resultados de aprendizaje. En algunos casos, en estas áreas, también se realiza la elaboración del presupuesto y la programación estratégica de la universidad, ¿no? En las universidades, el personal que realiza las actividades de investigación institucional, en su mayoría son no docentes, cuyo régimen laboral y de trabajo se inscribe dentro de lo establecido por el decreto 366 para la actividad no docentes. Muchos de ellos también, en muchas de las universidades también, la planta es política, y se accede por concurso, según lo establece el decreto, ¿no?, que regula la actividad no docente. Creo que eso sería lo que a lo mejor identifica las diferencias con lo que vos planteaste sobre las plantas de personal.
Seguido había previsto una filmina interesante que habla de los modelos de organización de las áreas de investigación institucional. Muchas de ellas, todas las estructuras que conozco en las universidades han pasado por estos estadios. Se parte de una estructura artesanal de una o dos personas que preparan reportes, analizan, producen estadísticas, luego una adocracia, 2 o 3 personas ya enfocadas a una necesidad. En general se empieza por acreditación o evaluación. Luego se profesionaliza la burocracia, entonces hay una oficina, más profesionales, hay división de tareas, hay personal especializado. Y por último, según este mismo autor Volken, se pasa a una profusión elaborada. Este sería el nivel a alcanzar, el máximo nivel a alcanzar. La actividad de la investigación institucional se extiende a toda la institución de manera descentralizada y fragmentada. Es un horizonte, ¿no? Posible horizonte. Es posible que en las instituciones entre uno y otros se vuelva muchas veces también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, creo que está interesante como clasificar las estructuras. Bueno, respecto de la información, creo que de esto hemos hablado bastante. No es diferente a lo que vos expusiste, la difusión es en la propia organización, con el resto del Estado hacia el exterior. El uso de las investigaciones. Bueno, coincido con vos, las áreas producen información y su aprovechamiento suele ser muy marginal. Una cuestión interesante es que en los congresos de educación superior solamente un 20% de los estudios son relativos a estudios institucionales o de la gestión. Y el otro es, bueno, el escaso aprovechamiento, como dije hace un rato, a lo mejor me estoy repitiendo, en la toma de decisiones. Se podría usar más. En general, en las universidades se mide poco de todo lo que se podría medir. Se miden cuestiones externas, se mide lo que se pide, y también se pide poco. Entonces, nuestro horizonte, nuestra meta es aumentar el análisis, aumentar la medición, aumentar, a lo mejor, si se quiere, la cantidad de problemas, ¿no? Hacernos más problemas. Las fuentes de información. Bueno, este es un tema sumamente estudiado por, bueno, además de vos, Juan, Ana Fanelli, Marta Kicilés, que han estudiado mucho sobre el tema. Juan Carlos se ha quejado en todos los lugares posibles. La producción de información en el sistema universitario es un problema. La información es desactualizada, hay subregistros, hay déficits, hay inconsistencias. Hay que mejorar la producción de estadísticas, es un problema que compartimos con el país, ¿no? No sé si el censo de este año se realizará, por caso. Bueno, una de las primeras cuestiones que las universidades deben normalizar es la producción de sus propias estadísticas. La universidad ha podido normalizar algunos anuarios, algunas series, algún empalme de datos, y avanzar hacia la producción de documentos, informes, manuales, estudios. Nuestra meta, compartida con el equipo, es que el año que viene, la próxima autoevaluación de la universidad nos encontrará mucho mejor preparados con la cantidad de estudios e información normalizada que tenemos. Hay un tema también que ha sido estudiado, que es que en las áreas de estadística, que suelen ser las primeras, las más antiguas, ¿no? En las universidades que se vinculan con la investigación institucional, muchas veces construyen o producen los datos sin saber para qué se van a usar. Entonces, este análisis de los datos o esta producción de los datos se ve relegada de su posterior uso.
cuestión se sigue advirtiendo, es algo también que se puede mejorar. Bueno, Bernasconi, que es un estudioso de estos temas, dice que sin información de calidad la universidad es ciega o queda librada a la intuición. O sea que la información, producir información, a lo mejor no asegura que se tome la decisión correcta, pero reduce la incertidumbre y acota también el repertorio de decisiones posibles. Por eso es necesario la publicación de datos, la actualización de la información, el registro de todo lo que integre las funciones, ¿no? Bueno, respecto de tus conclusiones, Juan, creo que, bueno, coincido con vos, el tema de que se puede y debe mejorar la investigación para la gestión, en este caso universitaria. Creo que el desafío es mejorar la calidad de la información. Y bueno, respecto de las estructuras, de las estructuras de personal, creo que en el ámbito universitario es lograr una adecuación de estas estructuras a las necesidades, a las misiones, a las funciones de cada institución. También es cierto que hay para gestionar cambios en las universidades no suele ser tan sencillo. O sea, se piensa que las universidades, por circular el conocimiento, por adscribir y ser parte del sistema científico y tecnológico, los cambios se instalen y ya, y no, muchas veces suele ser más complicado por esto de ser una anarquía organizada. Bueno, creo que es a lo mejor los temas más específicos que me vienen a la cabeza sobre el tema de la investigación institucional. Cosas y complementaste, la verdad que a mí me encantó todo lo que expusiste. Edgardo, no sé si hay alguna pregunta, si querés... Sí, ahí te paso el chat, así la leen los dos. Bueno, vos tendré que salir de la presentación. ¿Vos me sacás de la presentación? Sí, quédate tranquilo. Vamos ahora a pasar a responder a alguna pregunta que haya sobre los temas que expusimos. Ahí profesora Graciela, ahí lo veo, Edgardo, pero sale, todavía estoy en la presentación, no sé cómo volver a... No te preocupes que en YouTube estás bien, quédate tranquilo. Ajá, correcto. Lo que pasa es que no veo el chat. No sé si a lo mejor si cierro... Ahora sí, ahora perfecto. Ahora voy al chat. Graciela, pregunta a Graciela Silva, una excelente investigadora. En función de la clasificación sobre investigación institucional que presentaste, ¿qué proyectos o iniciativas están desarrollando para el propósito de gestión del conocimiento institucional? No sé si te repito, si tenés algún proyecto para gestión del conocimiento institucional, te preguntan, Graciela. No sé si me estás escuchando, Graciela. En cualquier caso,
Voy a pasar a la pregunta siguiente. María Arroyo dice, la Administración Pública Nacional lleva años con una planta permanente en merma y distintas modalidades de contratación llevan, como yo, más de 25 años. Las estructuras jerárquicas no deberían considerarnos como partícipes. Yo coincido con lo que dice María Arroyo, creo que el tema de la planta permanente es central. No veo ninguna forma de mejorar el Estado sin mejorar las estructuras y al personal. Básicamente la actividad es mano de obra intensiva, por lo tanto requiere tener el personal adecuado, capacitado y en una estructura lógica. Creo que si no se mejora eso, los resultados serán subóptimos. Creo que las estructuras jerárquicas, que las modificaciones llevan mucho tiempo, que los concursos llevan mucho tiempo, son centrales porque son el espacio, un requisito, quizás no suficiente, pero seguro No necesario escucho. para tener mejor investigación en el Estado. Edgardo, Graciela dice que no escucha, no sé si no estará muteada. No, ahí puede hablar tranquilamente. A ver, Graciela. Hola. Sí, te escuchamos ¿Ah? perfecto. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Hola. ¿Vos nos escuchás, Graciela? Hola. Sí, Hola. Graciela. Sí, ¿Me nosotros te escuchan? escuchamos. Nosotros te Hola. escuchamos. Sí, nosotros te escuchamos, pero da la impresión de que vos no nos estás escuchando a nosotros. Oh, ¿me escuchan? Perfectamente, ¿vos? Ok. Bueno, la pregunta, según me dicen, es ¿qué investigaciones hacemos en la universidad? Yo no los escucho, así que supongo que Así es. estaría hablando de eso. Así es. Bueno, en la universidad hemos realizado, como les conté hace poco, primero la gran investigación que es la autoevaluación, que es la evaluación de los 6 primeros años de funcionamiento de la universidad en todas las dimensiones del análisis institucional, cómo fue la gestión, cómo fue el gobierno, cómo fue el desarrollo de las 3 funciones, con un enfoque analítico bien cuantitativista, con algún aporte de lo cualitativo, porque todavía no nos animamos, pero para la próxima vamos a estar mejor preparados. Luego hemos sistematizado una serie de informes sobre los temas que son problemas en el sistema universitario. El tema, básicamente, el desempeño de los estudiantes, las posibles causas, la producción de los trabajos finales, el estado de los posgrados, a qué cosa se comprometió la universidad con su sociedad cuando acreditó sus carreras, un primer relevamiento sobre la empleabilidad de los graduados, y una serie de estudios sobre la que vos conocés bastante, Juan, que son los estudios de costo, porque decir que los estudios son gratuitos es decir que los estudiantes no pagan aranceles por los servicios educativos, pero la educación superior cuesta, y mucho, y además cuesta más en la Patagonia. Los estudios de costos los hicimos siguiendo el modelo de pautas presupuestarias del CIN, que fue motivo de un webinario tuyo de hace unos meses. También el costo de los estudios universitarios según la propia programación de la universidad, y finalmente un estudio de los costos universitarios en la Patagonia, que fue muy revelador. Creo que lo vamos a continuar con esta perspectiva que vos decías de federalizar la mirada del Estado, ¿no? De dónde estamos insertos, quiénes son nuestros públicos, cuánto cuesta sostener una carrera universitaria, cuánto le cuesta a las familias, cuánto cuesta la docencia y la investigación en esta región. Si esa era la pregunta, espero haber contestado. Sí. Hay otra pregunta sobre si los concursos de antecedentes y oposición son la mejor forma de selección de personal. Sí,
Si la pregunta es sobre los concursos no docentes es la mejor estrategia, tanto también para los docentes, ¿no? Para el ingreso a la actividad, asegura la mirada del peer review, asegura una competencia en términos de selección a partir de una convocatoria. Creo que es una posibilidad. Igualmente había leído que una persona hablaba sobre por qué no la posibilidad de que de externos participen en estas actividades. Y muchas veces en las universidades, estas áreas o en otras áreas en otras áreas también se recurre a la asistencia de asesores, de expertos externos para contar con una mirada objetiva. También es cierto que es posible que la endogamia, la mirada endogámica, pueda sesgar la mirada del investigador institucional, siendo que uno además está investigando a sí mismo. Así que muchas veces el rol del externo es una visión adecuada, interesante. Bueno, acá le mando un abrazo a Leonardo Martins, un excelente gestor de la provincia de Río Negro, que preguntaba de los concursos. Yo agrego que creo que los concursos no son infalibles, está claro, pero que minimizan o evitan sesgos excesivos, están lejos de ser perfectos. Hay algunas preguntas si hay algún secreto para involucrar a las autoridades para concretar proyectos y si no deberían involucrarse, si no sería de relevancia desarrollar investigaciones propuestas por los agentes que gestionan diversas acciones. Yo creo que la iniciativa de los propios investigadores, de la propia burocracia, en sentido weberiano, es una fuente razonable, porque el que está en el día a día en los problemas probablemente plantee proyectos de investigación atinados, razonables. Es una de las fuentes, no pueden ser todas porque, lógicamente, tampoco puede ser una burocracia que se autoadministre. Creo que se deben considerar, que se debe involucrar. En general creo en las organizaciones participativas y en las cuales el plantel de personal es central y relevante, pero también las autoridades políticas tienen iniciativas legítimas y también los externos a la organización. Al final trabajamos para otros, para el conjunto de la comunidad, que también debe ser tenida en cuenta. Me pregunta Gisela Modarelli, ¿cómo abordás las patologías a las cuales te referís para investigación para la administración pública? Uno intenta, desde su lugar, del rol que le cabe, tratar de generar estructuras, ¿no? Bueno, dice que la organización es lo que vence al tiempo, generar estructuras de personal, generar concursos, generar lugares en los organigramas, y hay un tema del cual habló Graciela que me parece central, que es las estadísticas y la calidad del dato. En esto quiero ser un poco autorreferencial. Hace 30 años empecé a trabajar en la administración pública y trabajaba en presupuesto en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un lugar donde se hacían cuentas, había una sola computadora. Fíjense que en ese momento, hoy nos quejamos de los datos, pero no había internet, nadie tenía una computadora personal en la casa. Hoy son todas cosas que internalizamos que nos parece imposible que no existan. Por eso, yo creo que el avance tecnológico nos genera problemas, pero también nos da alternativas de solución. Siempre trabajé por mejorar la calidad del dato. Ahora, desde el INAP, con el liderazgo de Alejandro Esteves, estamos trabajando mucho en generar información y en el otro tema del cual hablamos con Graciela, que es difundir esa información. Hoy el acceso a la información es infinitamente mejor que en el pasado. Yo recuerdo ir a bibliotecas para fotocopiar un libro, que había que ir a donde estaba. Hoy con internet accedemos a mucho más.
se está trabajando con la base de empleo público y publicamos un informe trimestral sobre las dotaciones de personal, sobre los salarios en todos los escalafones del Estado. Trabajamos sobre las estructuras del Estado con otro informe trimestral. Tratamos de generar más información y darle alcance a esa información. En ese sentido, estamos atacando en la medida de nuestras posibilidades a las patologías en gran medida a través de la transparencia de la información. Y el otro tema del cual quiero ser autorreferente y no me voy a cansar de ser reiterativo es en la necesidad de federalizar la gestión, el país, la investigación en particular. Y digo, voy a ser autorreferente porque trabajé muchos años en el Ministerio de Educación, en el cual fui a las 24 provincias, y hay una cantidad de conocimiento, capacidad, talento oculta o no debidamente visibilizada en todo el país, que no accede a los lugares centrales donde están los medios de comunicación, donde están los diarios de circulación nacional, los canales de televisión, las radios. Por eso creo que lo otro en lo cual tenemos que poner el énfasis todos es en establecer una mayor acercamiento hacia todo el territorio nacional. No sé, Graciela, si me estás escuchando en este momento. Graciela, en este momento tenemos un problema con la... que tiene un problema con la comunicación. Marta Arroyo dice, si no es patológico no utilizar como insumo los recursos humanos, cualquiera sea la modalidad de contratación, que tiene experiencia del hacer cotidiano y con muchos años de experiencia. Y definitivamente coincido con María Arroyo. Es muy grave cuando no están los recursos humanos necesarios para cumplir con las investigaciones y con los trabajos, pero más grave aún es cuando están y no se utilizan, y eso a veces pasa. Por eso los mecanismos de movilidad en el Estado, porque a veces están en un lugar donde no pueden adquirir su potencial, creo que es patológico, y en ese caso coincido con María Arroyo. Y para cerrar, quiero contestarle a Norberto Vázquez, que dice, ¿qué estrategias pueden desarrollarse para promover en organismos públicos la utilización de las producciones científicas? Creo que deben desarrollarse una batería de estrategias, y esto tiene mucho que ver con los liderazgos que planteamos. Uno es las publicaciones, que es, digamos, el espacio natural que tenemos los investigadores para darnos a conocer. Pero no es suficiente, por eso desde el INAP trabajamos con varias publicaciones, algunas con referato, más de espíritu científico, más tradicionales, otras más de lo que son working papers o desarrollos, aún sin estar del todo validados por la comunidad científica, pero desarrollos en proceso, porque esos pueden despertar iniciativas en otras personas. Y tenemos muchas publicaciones, a veces eclécticas, a veces de diferentes temas, pero tenemos que llegar a la comunidad desde distintos lados, pero también tenemos que llegar desde, creo yo, desde otras herramientas, salir de nuestra zona de confort de los investigadores, ir a congresos, que también es otra tradición, pero también hacer seminarios más abiertos. También tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías con estas conferencias, webinarios, participar del ciberespacio, porque esto nos da una llegada que en nuestro micromundo de los congresos de especialistas no accedemos. Y también creo que tenemos que vincularnos también, más aún, si bien somos todos docentes de las universidades, ir más hacia intercambios con el sistema universitario, participar más de redes federales, participar de las redes de posgrados. Creo que tenemos que tratar de ir a todos los mecanismos, las publicaciones, el ciberespacio, el sistema educativo. Creo que el conocimiento a veces está y se subutiliza. Entonces creo que es en la batería y en la diversidad de actividades donde se da su aplicación. Bueno,
Creo que con esto, Edgardo, podemos cerrar. Me gustaría darle la palabra a Graciela, que nos ilustró cosas interesantísimas, y darle la palabra para que cierre un poco este espacio. Te escuchamos, Graciela. Bueno, muchas gracias. El audio va y viene, la conectividad es un problema, en la Patagonia más. Bueno, esta es una época interesante. La pandemia, la cuarentena, son oportunidades también para la investigación institucional. O sea, las universidades han cambiado sus modos de funcionamiento, han habido continuidad, descontinuidad de otras de funciones, de actividades, y es una época propicia también para investigar, ¿no? Para saber cómo estamos haciendo las cosas. Así bien, muchas de estas actividades han iniciado de manera reactiva, no conforman a todos, es sano realizarlas. Y bueno, a disposición, en el sitio de la universidad están dispuestas los informes. Muchas de las universidades nacionales tienen publicaciones de este tipo y se irán incrementando. Y muchísimas gracias a Juan, un amigo de muchos años. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, y esperamos sumarnos a otras actividades del INAP. Sí. No quiero dejar de agradecer al equipo de la oficina de aseguramiento de la calidad. Sin ellos esto no sería. Bueno, gracias. Bueno, les quiero agradecer a ustedes dos. Gracias, Graciela, por tus aportes. Gracias, Juan, por todo lo que pusiste hoy al aire. Está muy, muy interesante. Y sin duda van a seguir llegando preguntas, van a seguir, digamos, abriéndose nuevos interrogantes. Fue una reflexión muy, muy linda, que sin duda es un camino de inicio que estamos trazando. Así que, bueno, a nombre del INAP, muchas gracias a los dos. Y bueno, a la audiencia también muchas gracias por vernos. Y eso es todo. Listo. Buen día y gracias por haber estado ahí. Adiós. Chao, hasta luego.